Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, bienvenidas, bienvenidos a estas cápsulas profundas, pequeñitas, con contenido que formulamos en el aula jurídica virtual siglo XXII. Sí, siglo XXII, no nos equivocamos. Vamos a compartir con ustedes algunas preguntas y algunos autores clásicos en materia de teoría política y podríamos ir más allá en ciencia política. Siempre para analizar un sistema necesitamos ir a la parte profunda de sus significados, de sus conceptos y de dónde viene ese pensamiento político. Es muy importante, ponte muy abusado, Nico, porque vamos a hacer preguntas. Y bueno, en primer lugar, vamos a hablar de este autor cuya efeméride estamos celebrando, poniendo en la mesa. Es Antonio Gramsci, que pues él mismo no se denominaba como filósofo, pero sin duda fue un activista muy importante que hizo una obra profunda respecto a su teoría política y que debido a su activismo precisamente tiene una impronta muy importante en esa obra, en sus famosos escritos en prisión. Bueno, Gramsci nace el 22 de enero de 1891, está terminando el siglo XIX, el siglo del constitucionalismo, el siglo de los cismas de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial en Reino Unido. Y bueno, fallece a los 46 años, bastante joven, 27 de abril de 1937. Siempre nosotros recordamos de manera muy importante el nacimiento más que la muerte, porque es muy importante saber un poco dónde se ubica cada autor o autora y sobre todo en la parte de madurez. ¿Qué está pasando cuando cada autor o autora eligen o escriben su obra? Así que vamos a ir a uno de los instrumentos que utilizamos con mayor em, profundidad para analizar esta obra de Gramsci, que es ni más ni menos que la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Y vamos a ver por qué siempre hacemos énfasis en fuentes selectas. Así que vamos a tomar en cuenta cuál es la estructura de análisis de este señor. ¿Mm? Lo primero que nos interesa, aparte de la fecha que ya vimos, 22 de enero, fecha de nacimiento y muerte, nos dice que tiene una influencia de qué tipo? Marxista. Marxista. Ujú, efectivamente, y que va a manejar, imagínense ustedes, yo te pregunto, él dice que su carrera fue de periodista radical y revolucionario. Él mismo dice que no se consideraba un filósofo profesional, sino como un activista socialista, eh, como lo fue como líder del Partido Comunista en Italia. Entonces, leer a Gramsci sin tener en cuenta esto que marca su vida, pues definitivamente hay quien, siendo de suma derecha, cita teorías de Antonio Gramsci totalmente fuera de contexto. Unos de sus escritos, una de sus líneas recurrentes, pues tiene que ver con esas situaciones políticas en Italia y este entorno revolucionario. Entonces, él tuvo ciertamente nexos con filósofos, teóricos, activistas de su época muy importantes, en donde hizo alguna conversación con el neoidealismo italiano y con algunas tradiciones que pues claramente pueden ir hasta Maquiavelo y otros pensamientos marxistas. Pero una de las claves es cómo se ve influido por este proceso que le hicieron vivir los fascistas italianos de encarcelamiento. Ustedes pueden entender perfectamente que no es precisamente que sea amigo de los fascistas cuando le hacen sufrir una prisión, pues por activismo justamente, ¿no? Y esto le da una marca, un sello a sus
cuadernos de la prisión, que son textos muy ricos con, aquí dice, insights, con líneas argumentales que tienen que ver con inclusive su humor en estas obras en donde pues está narrando situaciones muy delicadas. Muy bien, entonces vemos su actividad política en la Sardinia, en Turín, en Moscú, en Viena y Roma. Vemos aquí una línea del tiempo muy importante. Vemos que sus años de prisión, 26 a 37, estamos hablando de 11 años en prisión, 11 años en prisión, y pues que van a preceder su estado de salud, que lo van a afectar para fallecer a los 46 años, pues muy joven. Muy bien, entonces vemos los escritos políticos del socialismo cultural, el tema de el Estado como maquinaria, las estrategias de análisis del Partido Comunista, sus escritos, y aquí viene el término que queremos poner en la mesa, que es el concepto de hegemonía, que no es un concepto tan sencillo y culturalmente homogéneo, sino que tiene que ver con las relaciones, desde luego, entre la sociedad civil y el Estado. Eh, esta teoría sobre las élites intelectuales, las relaciones muy importantes entre sentido común e ideología, por ahí hay una frase muy fuerte que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, y la práctica, la filosofía detrás de la práctica. Así como se atreve él a hablar de un príncipe moderno y analizar pues algunas de sus características, como todas y todos deberíamos de hacer el diseño de nuestro príncipe, de nuestro gobernante, de nuestra gobernante. Así que, cómo también se recibieron estos escritos elaborados en prisión, su literatura primaria, secundaria y algunas herramientas académicas que nos presenta esta estructura de la enciclopedia de Stanford de filosofía. Pero aquí quisiera, dentro de los muchos elementos de su trayectoria vital, cómo estos contextos, estas determinantes contextuales de tiempo, modo, lugar, su prisión, la lucha contra el fascismo, su activismo socialista, bueno, pues definitivamente vemos cómo marcan esta vida, esta experiencia en el Partido Comunista, y cómo es que él hace este análisis de las pues digamos, aciertos y desaciertos del partido. Bueno, lo que nos interesa son estos 11 años de prisión, de privación de la libertad, y, por supuesto, el concepto de hegemonía. Este concepto buscado como locus, como lugar de innovación en estos cuadernos de prisión, y que tiene que ver con esta hegemonía, que tiene que ver tanto con un liderazgo como con la dominación, y que en términos comunes, pues está analizado de una manera por la perspectiva marxista como las perspectivas más liberales, como esta función de liderazgo y por supuesto que también de responsabilidad. Así que hay unas hipótesis generales y otros supuestos que tienen que ver con las clases sociales, y cómo se logra el consenso de la dominación como una regla que se expande a través de la sociedad. ¿Cómo es que hay este pensamiento hegemónico que está lindando con lo que se puede considerar un sentido común? Muy bien, pues aquí precisamente tiene esta parte donde Gramsci traza una fina en la distinción entre el pensamiento político italiano, entre fuerza y consenso, donde la hegemonía está referida al consenso, aunque es entendido usualmente como un balance entre esto que es el monopolio de la fuerza del Estado, en donde los estados modernos han, entre sus, digamos, desafíos al poder, lo que quieren es ganar
frente a las fuerzas hostiles que hoy podemos ver claramente como las fuerzas de oposición, los grupos, las clases que no están de acuerdo con esa postura hegemónica de las élites en el poder. Ajá, así que, eh, ¿cómo? La pregunta es cómo las clases dominantes mantienen el soporte colectivo ideológica o abstractamente, no comprándola a través de políticas, apoyos, dádivas, sino realmente este cemento, esta adecuación, este apego a estas ideas abstractas. Bueno, aquí dejamos entonces nada más introducido este concepto muy importante de hegemonía porque un sistema político tiene numerosas funciones, no solamente las que conocemos como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino que tiene estas funciones de cohesión social y, por supuesto, lo que en muchas disciplinas, por ejemplo, en el derecho, suele ser importante el tema del control social. Pero más que el control, hoy hablamos del concepto de gobernanza, de cómo participa la sociedad en la definición de las decisiones, eh, el tema de las relaciones con las minorías y con las fuerzas disidentes a este proyecto, digamos, más o menos legitimado en el poder. Entonces, un sistema tiene diferentes funciones, tiene la función de orientar, de ser un paradigma, tiene también la función de cohesionar, pero también está esta parte del control y de la organización con diferentes grupos. Entonces, en un sistema hay diferentes funciones y esta noción de hegemonía, de dominancia, de liderazgo, de promoción del sentido común, tiene que ver con algunos elementos de persuasión, pero también puede tener elementos de propaganda, de manipulación y de aprovechamiento de esta noción de las representaciones sociales, así como de esto que se llama en términos muy generales sentido común y que vemos en la obra específica de Gramsci, esta relación entre ideología y sentido común. Aquí lo vemos y lo tenemos en el 3.4. eh, Habla de la conciencia popular y su reflejo en la organización práctica. Y aquí nos menciona muy claramente el tema de la religión, de la educación, del lenguaje y del folclore. Entonces, ahí podemos poner una cita de qué significa exactamente que la educación de calidad es el origen y el fin de todo, porque los sistemas educativos son sistemas de reproducción de esto que puede llamarse el sentido común y de las ideologías como estudio de las ideas, pero con una vertiente de manipulación. Entonces aquí nos dice, ejemplos son la religión, la educación, el lenguaje y el folclore, específicamente estas fiestas populares, estos símbolos, estos grandes celebraciones. Muy bien, entonces aquí nos habla de el linguistic training, el entrenamiento para elegir palabras con significados precisos, alejándonos de unas corrientes y quedándonos o prefiriendo otras por su densidad semántica. Así que cuando decimos interés superior del menor, exactamente qué queremos decir, qué densidad tiene eso. Tiene que ver con lo funcional, con lo conceptual, con qué tiene que ver esa densidad semántica de un concepto. Entonces, aquí nos habla de entender eh, cómo el, las personas de a pie, la gente ordinaria, viven y hacen, tienen la experiencia de este mundo cotidiano en donde está presente la democracia, la justicia, el daño, la solidaridad, y que esto
es cómo se ejerce la hegemonía. Entonces, em, aquí vemos diferentes reflexiones respecto a estas relaciones entre ideología y sentido común. Les invitamos a visitar el texto y cerremos esta cápsula con que, por favor, recordemos que cada concepto tiene diferente profundidad. No hay un concepto único para, por eso hay tantas teorías, para cualquier concepto y sobre todo estos conceptos complejos. Pero aquí vemos que a Gramsci le interesaba la actividad política porque fue un activista con una preferencia muy concreta, marcado por la persecución fascista y que eso le hizo decatarse e incluso irse a un extremo de las sugerencias donde no dejó de criticar a su propio partido comunista y de definir en estos 11 años de prisión sus nociones sobre socialismo, sobre comunismo y sobre todo estas distinciones o toques, interacciones entre la ideología y el sentido común. ¿Qué te provoca este conocer, profundizar en Gramsci? ¿Qué consideras tú relevante? Con lo que pudiéramos dejar un toque para despedirnos y para invitar al público a conocer más de las obras, de los cuadernos en prisión respecto a este autor, esta noción y estas funciones del sistema político, Nicolás. Claro Tú que sí, como becario de excelencia y como, yo diría, universitario muy responsable de nuestra Facultad de Derecho. Justamente como usted lo menciona, el aspecto de que haya pasado 11 años en prisión y que haya hecho estos cuadernos, creo que de ahí surge justamente una relevancia del ver cómo es que tenía este proceso, o sea, cómo es que se ve influido por este proceso justamente por esos 11 años. Entonces, cómo es que el mero hecho de que el autor es Antonio Gramsci haya escrito justamente desde prisión este término de hegemonía. Y creo que es fundamental no solamente conocerlos por todo este tema la transición que tuvo justamente de cómo que él tenía, vaya, una ideología muy marcada y que tuvo que verse influido justamente por los procesos que en esa época se estaba viviendo. Entonces, creo fundamental conocer al autor no solamente por este gran, por así decirlo, gran experiencia que tuvo, sino por todos los términos que fue marcando y que fue justamente teniendo a lo largo de estos años. Ujú. Bueno, como tú sabes, Nico, contamos con el, el, digamos, repositorio de Nicolás, de Antonio Gramsci. Nico, a ver, ahorita te voy a pedir, mientras vamos haciendo la revisión de Wikipedia, que busques si existe una página oficial de Antonio Gramsci y vamos a ver si encuentras alguno de las obras en PDF de sus cuadernos de la cárcel. Vamos a ver rápidamente la estructura. Ajá, aquí ya vemos muy claramente lo que ya habíamos establecido, pero sí el tema que nosotros diferenciamos entre biografía y genealogía. Genealogía es el origen, los referentes determinantes contextuales de un autor o autora, quiénes son los padres, quiénes son los mentores, quiénes están rodeando estos maestros que van dando un poco el perfil de las elecciones de Gramsci, ajá, las becas, por ejemplo, que pudo obtener para formarse, las alternativas para formarse, el contexto de Italia, ¿sí? Cuando empieza a ser independiente. Acá vemos el apartamiento de algunos maestros como Benedetto Croce y cómo se va acercando a otros. Ujú. Aquí vemos, por supuesto, no podemos olvidar el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y cómo esta actividad periodística frenética que estaba en este momento, acá está Benedetto Croce, pues desde luego que marca una toma de postura de Gramsci. Sí, estamos hablando de un desmoronamiento, de
el zar Nicolás II de Rusia. Estamos viendo un mundo con una geopolítica muy, muy diversa, en franco acomodo, no nada más hoy estamos en estos reacomodos. Se habla de un orden, l'ordine novo, el orden nuevo, que tenía que ver con el periódico, esta publicación donde él va a colaborar. Eh, cómo impulsaron en ese momento el movimiento de los consejos de fábricas, para que pudiera ser cierta democracia deliberativa en la práctica. Desde luego, la fundación del Partido Comunista en Italia, vemos que está precedido por revueltas obreras en 1920 y finalmente hay una escisión de ya sabemos que siempre hay los puros, los radicales, los gradualistas, y como allí ya este diario comunista de El Nuevo Orden ya tiene a Gramsci como su militante y como su divulgador. Así, entonces, lo vemos llegar como diputado al Parlamento con esto que llamamos la inmunidad parlamentaria en mayo de 1924. ¿Cuántos años tiene Gramsci en 1924? Vamos teniendo, dice, si nace en 1924, el 14, perdón, en enero, estábamos por aquí, acá lo tenemos, 22 de enero de 1891, y estamos viendo que es diputado en el 24, pues tiene treinta y tantos años, ¿verdad? Entonces tiene treinta y tantos años con esa vitalidad, con ese entusiasmo, tiene treinta y tantos años, y pues es aquí, eh, em, vemos que está salpicado de secuestros, de asesinatos políticos, del fascismo, y bueno, pues hay una indignación colectiva respecto a este proceder cruento y cínico, eh, pero vamos viendo elementos tan importantes como el Congreso de León, que se desarrolla clandestinamente, eh, donde este Congreso del partido, la mayoría tiene precisamente a Gramsci como líder, que está presentando estas tesis. Ya desde entonces se habla del capitalismo débil, del capitalismo fuerte, por supuesto del proletariado, que en ese momento tenía una caracterización mucho más específica. Bueno, vemos el proceso de arresto, el proceso ya francamente, miren la foto policial de Gramsci en 1933, aquí está marcada. Acá tenemos su fallecimiento, la tumba de Gramsci en Roma. Em, las leyendas respecto a las conversaciones o polémicas que vivió con eh, esta cuestión de pedir, no se sabe si pidió o no pidió realmente los sacramentos, pero lo que sí sabemos es que esto trascendió hacia la sociedad. Y bueno, aquí vemos los cuadernos de la cárcel, vemos distintas revisiones por sus discípulas, discípulos, ajá, este análisis que hace de la filosofía de Benedetto Croce en 1948, el llamado Risorgimento, notas sobre Maquiavélico y la política, que sería muy importante revisitar, y finalmente estas contribuciones, muy importante. ¿Quisieras leer, por favor, Nicolás? Claro que Estos sí, tres dice, párrafos. los cuadernos de la cárcel, escritos en prisión y consisten originalmente en 30 libretas, incluyen un recuento de la historia italiana y el nacionalismo, así como de las ideas sobre teoría marxista, teoría educativa y de crítica. Hegemonía, bloque hegemónico. Artículo principal, hegemonía cultural. Se le conoce principalmente por la elaboración del concepto de hegemonía y bloque hegemónico, así como el énfasis que puso en el estudio de los aspectos culturales de la sociedad, la llamada superestructura, en la terminología Karl Marx, como elemento desde el cual se podía realizar una acción política y como una de las formas de crear y reproducir la hegemonía. Conociendo en algunos espacios como el marxista de las superestructuras, Gramsci atribuyó un papel central a los conceptos de infraestructura, la base real de la sociedad que incluye fuerzas de producción y relaciones sociales de producción, y la superestructura ideológica, constituida por las instrucciones, sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad a partir del concepto de bloque hegemónico.
El último párrafo, por favor. Sí, según este concepto, el poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo de producción capitalista no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, pues, si así lo fuera, dicho poder sería relativamente fácil de derrocar. Bastaría ponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado. Dicho poder está dado fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases dominantes educan a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria. Así, por ejemplo, en nombre de la nación o de la patria, las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad, con aquellas de unión sagrada con los explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto destino nacional. Se conforma así un bloque hegemónico que amalgama a todas las clases sociales en un torno a un proyecto burgués. Ok, muy bien. Entonces vemos aquí muy claramente que dice, no hay solamente una infraestructura tangible, sino que está esta parte de la infraestructura ideológica y que en nombre de la nación o de la patria, nociones abstractas, sí, por ejemplo, este tránsito de tipos de soberanía popular, nacional, digital, cibernética, tenemos como ciertas clases que están en el poder generan sentimientos de identidad y estas especies de alianzas para defender ciertas prácticas, ciertas nociones, en contra, sobre todo, de aquello ajeno, externo, no nuestro, nuestro enemigo. Siempre esta relación que llamaba Carl Schmitt amigo-enemigo, que ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad, enemigos inventados o enemigos reales. Entonces, invitamos pues a conocer un poco más de esta vida, este contexto sumamente turbulento y a uno de los principales autores, no solo de la noción de hegemonía, sino de bloque hegemónico con sus determinantes culturales. Y para cerrar, justamente, y dejar estas nociones en su mente para investigar, vamos a ver algunos de los tipos de soberanía que en lo que Nico está buscando, si quiere hacer una aportación, vamos a ver si podemos encontrar dentro de las nociones tradicionales, eh, pues por supuesto, algunas de las características que tienen que ver con el poder absoluto, pero hacia qué personas, con qué características, si es transferible o no es transferible, así como los derechos que no son renunciables, ¿sí? Cuáles son las bases, cuáles son los contextos. Y aquí, bueno, encontramos una noción sencilla, pero vamos a compartir la pantalla. Ujú. Tiene que ver por ahí que habla de soberanía externa, originaria, derivada, interna, que tiene varios, digamos, dimensiones. Entonces existen taxonomías muy diversas de la soberanía. ¿Querías compartir algún dato o compartir en pantalla alguna situación relacionada con estas nociones que estamos tratando? Justamente encontré en internet la página que habla exclusivamente de Antonio Gramsci, en la cual viene en este apartado de biblioteca todas las obras que tiene. Entre ellas destaca justamente las cartas desde la cárcel, que viene en formato PDF para que puedan apreciarlo. Y A sería ver, la parte que ¿lo estás poniendo en pantalla? Sí, Ujú. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene ciento son tres? 103. Tiene algún índice, Nicolás? Sí, doctora. A ver si lo puedes, localizar. Creo que viene hasta abajo. Bueno, como tal, no viene un índice. Aquí está el índice. A ver, vamos a darle una revisión preliminar rápida. Sí, dice carta uno aventura navideña, carta 2 ¿qué haré cuando sea grande?
Carta 3, los dos gorriones, y prácticamente son como las cartas que tuvo y con unas pequeñas textos nada más. Ujú. Aquí vemos, ¿cuántas cartas son en el texto? Tenemos Son en total 50, 5. 60, con títulos, digamos, pues como es él, un periodista, ¿verdad? Títulos más bien novelados. am, Vamos viendo esta parte como humorística que tiene, ¿verdad? Las Navidades, la pluma rasga sin la cola. Vámonos hacia los primeros, por favor. Ahí tenemos pues estas referencias. La zorra, otra vez Maquiavelo, ¿no? La zorra y el potrico. eh, Casa de ranas, el cigarro de la chimenea. ¿Les gusta Pinocho? Muy bien, bueno, pues aquí vemos parte de estas cartas. Pon el título, por favor, para que vayamos cerrando. Ujú. Aquí tenemos estas cartas desde la cárcel de Antonio Gramsci, activista, periodista arriesgado, líder del Partido Comunista. Muy bien, dejamos de compartir y cerramos nuevamente con esta noción sistémica que nos habla necesariamente de interacciones entre campos. Ajá, y vamos a ver aquí. Si soberanía significa lo mismo para diferentes naciones. Tipos de soberanía, significado y rasgos claros. Aquí vemos nociones políticas, politológicas, también sociológicas, y vemos que tenemos aquí las preguntas que se van respondiendo, que se llaman preguntas integradoras. ¿Qué entender por soberanía? Los significados y definiciones, las características, los tipos o las taxonomías y los retos de la soberanía en esta era de la reglobalización, porque ya vimos que las globalizaciones inician desde la antigüedad con algunas líneas de discusión final. Muy bien, pues tenemos autores clásicos que anotar para pregunta de examen. Jean Baudin, Hugo Grocio, por supuesto Hobbes, Locke, Rousseau, Jeremy Bentham, Harold Lasky, ya más recientemente. Y bueno, características, ya lo vimos, si es interno, si es externo, y esto da paso a los tipos de soberanía para que las tengamos importantemente aquí. Tenemos la soberanía, digamos, titular, interna, externa, originaria o derivada, de jure, de facto, la soberanía popular, la nacional y la digital, para que tengamos muy claros algunos tipos de soberanía. Y aquí preguntar, quién tiene la titularidad y cómo es que llegó a tenerla, y si la tiene en sentido normativo legal o la tiene además de jure, de facto, en esta idea del sentido común o de la creencia ideológica de las sociedades. Y bueno, esta distinción entre soberanía popular y nacional, que es muy importante porque así también es esta noción abstracta que tenemos en las diferentes constituciones, los retos pues que tienen que ver con la infraestructuras, de las estructuras ideológicas, el mundo económico, la cohesión de las alianzas y los grandes poderes, tanto fácticos como legales, las organizaciones nacionales e internacionales, por supuesto el derecho internacional, y bueno, pues podemos ver aquí numerosos autores. Así que agradecemos esta contribución de las diferentes fuentes que hemos estado utilizando. Aquí podemos ver que falta la soberanía nacional y que de alguna manera sí tenemos que manejar para entender o poder de una o de otra manera bosquejar el sistema político mexicano, tener un momento de, de distinción entre soberanía. A ver, perdone. Vamos a ver si lo quieres leer, Nico, rápidamente. Si me permites un momento, por favor. Eh,
Vamos a leerlo. Ujú. ¿Lo puedes ver, Nico? No, doctora, no veo. Ya se está viendo. La Adelante. soberanía nacional ha dado lugar a una soberanía popular, entendida no tanto en la idea de que el pueblo reside en los derechos como en la que él tiene todo el derecho o incluso el derecho absoluto de imponer, por medio de los mecanismos democráticos, cualquier ley que considere conveniente. Muy bien, este tránsito entre lo popular y lo nacional lo vamos a profundizar en breve. Muchísimas gracias. Si este contenido les parece importante, relevante, por favor, déjenos sus sugerencias, déjenos sus comentarios debajo del video y nos vemos hasta la próxima ocasión. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Hasta pronto. Gracias, Nico, por tu contribución.